reciben las pensiones de las AFP y las compañías de seguro. Marcos, te quiero llevar a otro tema que tiene relación, y ya lo anunciaba Eduardo, con el alza de los precios en distintos productos. Se habla de 25 productos que más han subido durante este año y que he escuchado durante el debate del nuevo retiro de este cuarto 10%, muchos argumentan que esto se debe puntualmente, o este alza en estos productos, a partir del segundo retiro del 10%. Hay quienes postulamos la teoría de que Chile es un país caro de vivir hace 3, 4 años, o sea, mucho antes, pero los precios la verdad es que siguen subiendo y no han parado. ¿Qué hay de cierto en esta relación entre los retiros de los 10% de la AFP con las alzas de precios? Lo primero, Julia, es que creo que es muy importante contar la historia completa. La historia completa da cuenta de que hace muchos años atrás, tal como tú bien dices, el costo de vida en Chile está totalmente distanciado de los salarios y las pensiones. Creo que este es un buen ejercicio para entender lo que pasa. Si Chile tiene un PIB per cápita por persona en torno a los $25.000, ajustando por dólares comparables para comparar con otros países, el costo de vida se parece a un país de $40.000, los salarios a un país de $13.000 y las pensiones a un país de $7.000. O sea, no cuajamos por ninguna parte. Exactamente, ese es el gran problema. Por tanto, colocar el tema de la inflación o del aumento del costo de vida recién ahora, que es un tema que hay que ver sin duda, nadie quiere que aumenten los precios porque afecta a las personas de menores recursos, me parece que es incoherente, ¿no? Sería bueno haberlo tenido este debate hace mucho tiempo atrás. O sea, nosotros lo debatimos yo me acuerdo hace 5, 6 años o más, el tema de los medicamentos, el tema de los libros, el tema de los alimentos, como en países europeos uno iba con tantos euros y comprabas un carro lleno y acá hacías la diferencia, convertías esos euros en pesos y te alcanzaba para 3 o 4 cosas en el supermercado. Entonces, o sea, estamos con precios del primer mundo, pero sin serlo. Y eso hace mucho tiempo. Exactamente, y colusiones mediante. Además, que hace que los precios sean más altos de lo que deberían ser, que incluso ya son importantes. Es importante también entender que cuando nos comparamos con el primer mundo, los países mucho más ricos que Chile, ahí hay un dato que es bien impresionante. El 1% de los hogares más ricos, de mayores ingresos en Chile, tiene más ingresos en dólares comparables que el 1% más rico en Noruega o en Alemania. Son países el doble o el triple de ricos que Chile. Entonces, eso también es un efecto que explica que termine llevando el carro por efecto dominó a que aumenten los precios en general en el país. Y porque hay muchas concentraciones. Esto significa que actualmente no pongamos ninguna consideración sobre lo que está pasando en la economía nacional. No, de ninguna manera. Hay que preocuparse por la inflación. Pero aquí hay varias cosas que no se dicen, Julia, Eduardo. Segundo, si uno revisa las noticias de los diarios financieros la última semana, en el mundo se está hablando de estanflación. Esta es una palabra rara, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo dice que dijo? La vamos a poner acá. Es una palabra rara, pero es muy relevante. ¿Cómo dice que dijo? Estanflación. Uno ha escuchado inflación, deflación, pero estanflación. Yo hoy día la vi en un portal y dije, lo escribieron mal. ¿Quién escribió esta? Bueno, parece que estuviera mal escrita, efectivamente. Estanflación. Esta es una combinación que se dio en el mundo a fines de los 60 y comienzos de los 70 y generó 2 grandes crisis del petróleo y el mundo colapsó, ¿no? Y es la combinación de stand, ¿de dónde viene? De estancamiento o cuando la economía no crece. Estancamiento o cuando la economía no crece. Entonces, cuando la economía no crece en general, es difícil aumentarle los precios a las personas si nadie está comprando cómo le aumentan los precios. Bueno, sucede que a veces se dan ciertas situaciones a nivel mundial, ciertos eventos donde se combina el estancamiento económico con la inflación al mismo tiempo. Ya. O sea, no crecemos y aumentan los precios al mismo tiempo. O sea, el peor panorama. El peor panorama. Y esto se está discutiendo a nivel mundial. Se nos acerca la estanflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente hay que tener mucho cuidado con las finanzas, nuevamente, ¿no? Sobre todo los sectores medios y más pobres. Pero esto no es un fenómeno made in Chile. La inflación no es un fenómeno made in Chile que obedece principalmente a los retiros, al ingreso familiar de emergencia, que sobre todo en la primera parte vino a sustituir ingresos que dejaron de tener los hogares. Claro. No era nueva plata, vino a sustituir ingresos. Entonces, lo que uno visualiza es que gran parte de las presiones inflacionarias tiene que ver con presiones internacionales, que hemos conversado. Por ejemplo, puertos detenidos, corte de suministros,
quiebres de stock de materias primas, aumento de las materias primas, del cobre, del petróleo que sirven de insumo para los procesos productivos. Todo eso está pasando, ¿no?, en conjunto, y termina afectando los precios no solo de Chile, de Estados Unidos, de Europa y de muchos países en el mundo. Y acá hay un componente adicional que efectivamente tenemos una presión adicional en la demanda, pero eso no significa que estas presiones inflacionarias, que podrían ser temporales o no, si es que tenemos esta inflación, se deben exclusivamente o principalmente a los retiros o al IFE, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Sí. Hay un componente importantísimo de presión internacional. ¿Cómo se mide esto? El IPC, ¿no? El IPC actualmente, que es el índice de precio al consumidor, de esta manera medimos la variación de los precios, la inflación. A 12 meses, el IPC a 12 meses, midiendo agosto contra agosto del año pasado, está en 4,8%. 4,8%. En general, tal como hemos conversado en otros momentos, el Banco Central tolera un IPC entre 2 y 4%. Ojalá al medio, 3. Ya. Cuando nos salimos del 4, se prenden algunas alarmas, ojo, y ahí por eso subió la tasa de interés, desmedidamente desde mi punto de vista, la duplicó, ¿no? Dado que tenemos un problema de oferta, y creo que no se consideró suficientemente. Y cuando uno desglosa este IPC en los productos transables, ¿qué quiere decir? Aquellos que se comercian internacionalmente y que tienen relación con lo que está pasando en el mundo. Fenómeno global, claro. El IPC de los transables es 5,9%. Y el IPC de los no transables, que podrían tener más relación con el Made in Chile, lo que está pasando por temas puntuales vinculados a la economía nacional, es 3,5%. Harto más real. Claro. Entonces, sin duda, ahí uno puede visualizar que hay una presión internacional mucho más importante. Marco, ayer cuando terminó el programa, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el cuarto retiro. Entonces yo salí del canal y me encuentro con una persona que trabaja aquí en el canal y le digo, ¿se aprobó el cuarto retiro? Y me dice, el pan va a estar a 4 lucas al kilo. Como que asocian inmediatamente, entró muy fuerte el discurso de que los retiros aumentan los precios, aumentan la inflación. ¿Qué le dices tú a esas personas que están convencidas de que la inflación es un tema que está directamente relacionado con las ayudas estatales y con los retiros de los fondos de pensiones? Y esa es una explicación parcial, tal como lo hemos conversado. Es una verdad a medias. Exactamente. ¿Pero tienen algo que ver? Sí. Depende del momento. Y eso es muy importante, ¿no? Nadie puede decir que una medida no tiene ningún impacto. Siempre hay un impacto de una medida. Pero el tema es cuándo y por qué. Los primeros retiros no tuvieron impacto tan importante sobre los fundamentos macroeconómicos porque llegaron en un momento donde la economía estaba devastada. Y de hecho fueron muy importantes, a pesar de que una pésima política pública, dado que el Estado no fue en ayuda de los hogares. O sea, el primero y el segundo retiro no habrían sido negativos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la economía decreció menos de lo que terminó decreciendo. Cayó 5,8% el año pasado y si los retiros hubiera caído 7,5%. ¿Qué pasa con el tercer retiro? ¿Cómo afecta en ese minuto? El tercer retiro, si mi memoria no me falla, se aprueba y comienza a ser ejecutado a partir del 28 de abril de este año, ¿no? En ese momento, la situación de la pandemia todavía estamos en inestabilidad. Y es por eso que la situación del tercer retiro fue más heterogénea, ¿no? Hubo evaluaciones distintas de su impacto, sobre todo del momento en que las personas sacan su dinero, claro, y en qué lo gastan. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si un grupo de personas lo gasta en consumo directo, va a depender en qué productos están gastando esa plata del retiro, versus otras personas que a lo mejor lo pueden dejar para algún ahorro o para invertir en algo que nunca pudieron invertir o para pagar una deuda, que se hizo mucho. Bajaron los morosos. Bajaron mucho los morosos. Entonces, el cuarto retiro nos toma en otra situación, donde el empleo se ha recuperado parcialmente, la actividad económica va al alza. Este año, el próximo año, no hay muy buenas noticias, lo que ha dicho el Banco Central. Y por tanto, si parte de ese retiro, que podría llegar a cerca de 17.000 millones de dólares, se concentra, por ejemplo, en el consumo de bienes y servicios que han tenido aumento importante de precios, sí podría tener un grado de presión inflacionaria. ¿Eso significa que el país se iba a incendiar? En absoluto. Significa que las proyecciones del Banco Central podrían corregirse un poco más al alza, dependiendo en qué se gaste
el dinero del cuarto retiro. Además que toda la gente no se gasta la plata en lo mismo. O sea, hablamos del alza de los pimentones con un 18,8% y no creo que toda la gente se haya gastado el primero, segundo y tercer retiro en pimentones. Se acabó el stock de pimentones. O sea, seamos honestos, ¿cachai? Lo mismo con el gas licuado, cuando hay una denuncia que está puesta por varios diputados demócratas cristianos que están investigando una posible colusión. El tema de las bencinas, en nuestro país seguimos pagando un impuesto del 85 que era para arreglar las carreteras después del terremoto. Ya las carreteras ya están todas concesionadas, pero bueno, seguimos pagándolo, digámoslo. El tema de los autos podría ser. Mucha gente a partir de la pandemia se quedó sin trabajo, mucha gente a partir de la pandemia puso una pyme o empezó a hacer Uber o Cabify, o a partir de esta pyme fue creciendo, fue agarrando vuelo y necesitó un automóvil. Y lo cierto también con el tema de los automóviles es que a nivel mundial redujeron la producción de autos. Entonces se hizo un bien más escaso. Así es. O sea, no es solo que nos volvimos locos y todos fuimos a comprar autos, sino que había menos autos para vender también. Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad respecto a los autos? El auto es un punto que se ha conversado mucho. ¿Es porque los chilenos teníamos más plata y agotamos el stock de autos en Chile? ¿O porque en China se dejó de fabricar automóviles y se fabricaban menos, como decía la Juli? Ahí justamente está una de las dos fuerzas que explican que aumenten los precios en un país: la oferta y la demanda. O sea, cuando la oferta disminuye, vale decir cuando hay menos de un bien para ofrecer, su precio tiende a subir, ¿no? Se valoriza más ese bien. O sea, el auto usado subió como espuma, si no te digo que me ofrecieron plata por mi chamioca. No, o sea, imagínate. Bueno, acá está el aumento del precio de los autos usados en los últimos 12 meses, ha aumentado casi un 35%. Según el INE, por el IPC. En los últimos 12 meses, el precio del auto usado ha aumentado un 33,6%. Pregunta, profesor Kremerman. Yo tengo 40 años y desde que tengo uso de razón, los precios de la vida suben en Chile. O sea, la vida no se hace más barata. Cada vez... ¿Cuánta razón tenía Juan Luis Guerra? Toda la razón. El costo de la vida sube otra vez. Solo sube el costo de la vida. Tú nos dices que esto es un fenómeno global, que la inflación tiene que ver con un fenómeno global de muchas razones que nos has explicado. Los precios van a bajar, esto se va a normalizar y los autos van a volver a costar lo que costaban antes, las casas van a volver a costar lo que costaban antes, los artículos de calefacción, las camas, las fotocopias, todo lo que estamos viendo ahí, ¿van a bajar de precio o no? Ahí hay dos cosas que decir. En el corto plazo, no. ¿Por qué? Porque justamente esta idea de la estanflación que está rodeando el mundo significa que no hay una ventana de disminución de precio en el corto plazo. El Banco Central proyecta que los precios van a comenzar a estabilizarse a partir del segundo semestre del 2022. Pero son proyecciones. Claro. El mundo se mueve en otra dirección en los próximos meses y quiebra la inmobiliaria china, ¿no? Que es una noticia que está en desarrollo y nos cambia el panorama. Entonces hay que estar siempre observando semana a semana los acontecimientos. Sin embargo, creo que tu pregunta va un poquito más a fondo, ¿no? Porque antes de la pandemia los precios ya eran muy altos. Sí. Entonces yo creo que estamos en la siguiente encrucijada, dejando de lado la situación internacional que es muy delicada, ¿no? En Chile tienen que pasar dos cosas. O los precios se normalizan en torno a la realidad del país. Vale decir, no nos sirve con que los precios se estabilicen y crezcan como crecían antes, porque como estaban creciendo antes ya tenían el costo de la vida por el cielo. Sí. O se estabilizan, ¿no? Y retroceden los precios a una realidad parecida a la de los salarios, o los salarios y las pensiones suben considerablemente. Si no hacemos alguna de las dos cosas, si no pasa alguna de las dos cosas, no vamos a salir de la crisis política. Esa es mi opinión. ¿Tú nos puedes ir explicando producto por producto de qué es lo que más ha subido? Un 75,2% gasto financiero. ¿A qué se refiere eso? Gastos financieros principalmente son los gastos involucrados, por ejemplo, en los créditos. La tasa de interés, las comisiones, vale decir, hoy día pedir un crédito y sus costos asociados es mucho más caro que hace 12 meses, 75% mayor. Wow. En términos de los costos financieros. Están otro tipo de bienes. Hoy día no es el minuto para meterse en un crédito hipotecario, un crédito consumo. Siempre, lamentablemente, siempre la respuesta es depende, porque uno podría decir, ¿y en 3 meses más? Claro, va a ser peor que hoy día, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: si una persona, depende de lo que vaya a adquirir o necesite, ¿puede esperar un año y medio para que pase esta incertidumbre? Si puede esperar eso... hasta mayo, dices tú. Recomendada esperar. Ya. Si tiene que tomar una decisión pronta, puede ser que hoy día la situación esté en mejor pie que en 3 o 4 meses más. O sea, si la decisión la va a tomar en el mediano plazo, de aquí a 6 meses, es mejor ahora. Exactamente. Porque de aquí a 6 meses la cosa no va a cambiar. Exactamente. Podríamos tener complicaciones aún mayores. Ya, pero si se puede aguantar, espere. Exacto. Pero todo esto, recordemos que la economía es ciencia social, ¿no? Siempre hay errores en las proyecciones, sí, claro. Que son tendencias generales. Claro.
En cuanto a las flores, 61,8%, algunos hablaban de la sequía, otros hablaban de la importación de rosas desde el Ecuador, que el dólar subió, está disparado, está en los 800. Así es. Una situación bastante más compleja, se entiende. ¿Qué pasa con el petróleo diésel? A ver, aquí, si es que consideramos petróleo, parafina, gasolina, aquí hay 3 bienes vinculados a la energía, tenemos un grave problema también con la energía a nivel mundial. En estos momentos hay un conflicto por la energía, los precios del commodity del petróleo han aumentado considerablemente, ya estamos cerca de $80 el barril, ¿no? $80 el barril. Wow. Y se espera que llegue a 90, como no teníamos hace hartos años ese valor del precio internacional del petróleo, y eso termina impactando en un país que no es productor de petróleo, claro, que produce mínimamente y que importa petróleo, en los distintos precios de las distintas energías. El petróleo diésel directamente, la parafina, central para los hogares, sectores medios y más pobres para calefaccionarse para el invierno, y en la gasolina, ¿no? Aumentos que superan el 25% en 12 meses y llegan a casi 37% en el caso del petróleo diésel. Efectos internacionales. 35% han subido en los últimos 12 meses los muebles de comedor. Así es. Si es que esto... juntamos una serie de cosas. Muebles de living, 21,4%. Muebles de comedor, 35%. Colchón, 25,1%. Aquí lo que está detrás de parte de esta explicación tiene que ver con justamente el quiebre de stock a nivel internacional de ciertos productos. No están llegando ciertos insumos para producir ciertas cosas, ¿no?, vinculadas a ciertas industrias claves del equipamiento de los hogares. O sea, es electrónica tanto así que yo le fui a comprar un buzo a mi hija para el colegio y me dijeron que no tenían tela, que no les había llegado tela, entonces no habían hecho buzo, entonces no había esa talla, así que le tuve que saber comprarla, que se orcita. No, para que le dure el próximo año si Dios quiere. Hay que asegurarse, porque si no ha llegado la tela, pero es verdad. El tema de los colchones, además, ojo que en Chile se fabrican colchones, pero una fábrica importante se quemó en Coquimbo. Bueno, acá en Santiago también. Acá en Santiago también. Entonces hay un problema de stock grande. Las bicicletas son un bien importado. Hay un tema logístico tremendo. Fíjate que me contaba un amigo que trabaja en logística, me dice que en China, en los puertos, los tipos que están ahí en el puerto sacando la mercadería, ponen más plata por los containers y la mercadería se va a Estados Unidos, se va a Europa. Y a Chile, ¿a dónde? A Chile... Ponte la fila. No existe, ponte la fila, son un mercado muy chiquitito. Entonces, para los importadores chilenos es muy complejo traer la mercadería a nuestro país, por eso los precios se disparan. De hecho, el precio actualmente de mantener bienes importados, exportados en ciertos containers aumentó, pero de manera impresionante, 4, 5, 6, 7 veces en relación a 3 años atrás. Es carísimo. Y al mismo tiempo existe cierta producción nacional de bicicletas, pero tenemos ahí doble situación para explicar el alza de las bicicletas. El problema internacional y también una situación de mayor demanda nacional. ¿Por qué? Porque en una situación de pandemia, sin duda, la bicicleta pasó a ser un elemento central, ¿no?, para evitar el transporte público cuando se puede hacer y para hacer algo de ejercicio, para dinamizarse en el momento de pandemia. Entonces ahí hubo una combinación de fuerzas que explican ese aumento de 22,6%. 350 lucas me dicen por la oreja que por menos de eso una bicicleta no. ¿Cómo? En julio, me acuerdo, por una Navidad le compré una bicicleta a la PAME, 115 lucas me costó. Véndemela, te pago 90. Ahí en la esquina de Canal 13. Ahora, Eduardo, ¿y el salario mínimo en Chile? 337 lucas brutas. Absolutamente. Ahí están, ahí, quietito. Seguimos analizando y llama la atención el tema de las joyas, que sube un 29,2%. ¿Por qué sube el tema de las joyas? A ver, hay que meterse en profundidad para explicar cada uno de los aumentos de precio. Esto puede tener que ver también con efectos internacionales, pero no tengo la información completa para explicar. Pero, por ejemplo, abajo, el tema de los sellantes y pegamentos se une también al tema de muebles de living, al tema de muebles de cocina, reparación también de muebles. Porque, claro, estuvimos encerrados más tiempo en la casa, empezamos a notar que la mesa ya no daba más, que el colchón estaba malo. Te empezaste a dar cuenta y quisiste arreglar tu casa. Entonces, claro, por una parte las importaciones, y lo han denunciado las constructoras, los constructores, los maestros, todo, cómo han subido los precios para poder arreglar una casa o construir una casa. O sea, eso tiene relación con eso, ¿no? Tiene relación. Y nuevamente aquí están las dos fuerzas. La fuerza y la presión internacional. Vale decir que ciertos insumos no llegan como llegaban antes, cuando se exportaban, y también que ha habido mayor demanda porque arreglos que antes no se podían hacer o no se visualizaban porque las personas no estaban tanto en la casa, ahora pasan a ser fundamentales.